Bien, hermanos, vamos a ir a lo importante en este día. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 16, por favor. Esta mañana vamos a tornar a 1 Corintios capítulo 16 y vamos a estar viendo a partir del verso 15 hasta el 19 solamente. Aunque el contexto es todo el capítulo 16, salutaciones finales, consejos finales de Pablo, quiero en esta mañana enfocarme en un ejemplo de piedad que vamos a estar viendo. Y vamos a leer ahí a partir del versículo 15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Oremos una vez más. Padre, estamos ante tu palabra, Señor. Necesitamos que nos hables, que nos animes, que nos instruyas, que nos exhortes por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, una vez más por poder abrir este lugar para que tu palabra sea predicada, escuchada, oída y obedecida, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos estar siendo transformados por tu palabra, como siempre lo ha hecho a través de la historia. Y gracias te damos, Señor, por ella. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Debemos reconocer, y es obvio, que la iglesia está compuesta por individuos salvados por la gracia de nuestro Señor. La iglesia no es un edificio inerte, sino que es un edificio en el cual no son 4 paredes, sino que la iglesia la componen personas salvadas por la gracia del Señor. Pecadores salvados, redimidos por nuestro Señor. Y es precioso cuando vemos los frutos de una vida transformada por la gracia de Dios. Y a su vez también es precioso ver que ese fruto se evidencia en servicio y amor por otros, cumpliendo el mandamiento de los unos por los otros. Eso es aún más precioso. Ver cómo antes una persona que era hostil al Señor, ahora es una persona que ama a Cristo y ama lo que Cristo ama, y en este caso es su iglesia. El Señor murió por su iglesia. El Señor dio su vida por la iglesia. El Señor ama a la iglesia. La iglesia es un tesoro para Él. Entonces ahora el cristiano ama lo que Dios ama. Y empieza a amar a la iglesia. Y empieza a amar a esa iglesia que son individuos y que son pecadores. Transformados por la gracia de Dios, pero que están siendo regenerados. Y todavía luchan con ese pecado remanente. Y la iglesia del Señor, como vimos o como venimos considerando ya hace un tiempo atrás en el libro de Hechos, vemos cómo crecía el número de convertidos, tanto de griegos como judíos. Y la iglesia a su vez, la iglesia se une cumpliendo la tarea de llegar con el evangelio a todas partes. Pero esta diversidad, el Señor ha querido en su soberana voluntad que algunos posean muchos recursos y otros no tantos. Eso está evidenciado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos que había personas pobres, pero había personas que tenían mucho dinero. Y el Señor da esa bendición que algunos posean más y otros menos. Y esto no es porque el Señor es injusto, sino que el Señor es justo y da a cada uno conforme a su propósito y a su soberana voluntad. Por lo tanto, tenemos que comprender que la iglesia no es un socialismo, donde hay que bajar la vara y que estén todos iguales. En el Señor vemos que la iglesia, algunos tenían muchos y ayudaban voluntariamente
como agradando, para agradar al Señor, para que esas personas puedan tener lo que necesiten. Pero nosotros vemos también que esta tarea en la cual era de poder sostener a muchos hermanos o poder cumplir a veces los requerimientos cuando se faltaba algo, era para un propósito, para que el Evangelio avance, para que la obra del Señor avance, para que la iglesia se establezca también. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en esta diversidad que el Señor ha querido en su soberana voluntad, que en una región donde el apóstol Pablo predicaba y plantaba una nueva obra, había familias en las cuales económicamente estaban muy bien. Nosotros lo vimos con el caso de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Ella era una mujer empresaria, prominente, tenía muchos recursos, una casa grande, y ella la dispuso para que los discípulos puedan tener ahí una primera reunión. Pero también había en ese sector personas con mucha necesidad. Pero siempre el Evangelio del Señor está avanzando en este contexto. Y un ejemplo cercano está también ahí, en esta carta a los Corintios. La iglesia de Corintios estaba pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos donde había bastante desorden, pero Pablo los llama hermanos, Pablo los llama santos, apartados, eran hijos de Dios. Pero ellos también estaban pasando necesidades o tal vez también estaban colaborando, podían colaborar con otras iglesias. Noten ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 8, si me acompañan pueden ver ahí, en el versículo 1 y 2. Pablo le dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la palabra de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Noten cómo esta ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén fue un ejemplo que está en la palabra de Dios. Y Pablo habla acerca de esto, pero a su vez también ve y cuenta en las iglesias de Macedonia, ahí las que estaban en Filipos, en Tesalónica, en Berea, dice que la gracia de Dios que ha sido dada. Esto es algo que ha sido dado por el Señor. Y a su vez enfatiza que dar dinero para ayudar a otros cristianos que pasan necesidad era en sí mismo el resultado de la gracia de Dios. No había alguien que los manipule, no había alguien que le diga, que los obligue a tener que dar, sino que esto era voluntariamente movido por la gracia de Dios. Cuando nosotros damos para el Señor, damos movidos por esa gracia del Señor. Damos convencidos de que el Señor nos ha bendecido y nos ha dado tanto que ahora yo quiero agradecerle al Señor y quiero dar esta parte de mi dinero o quiero dar esta parte de mi tiempo, quiero dar una parte de lo que Dios me ha dado como talento o lo que sea. Pero es movido por la gracia de Dios. Y los hermanos están siendo movidos acá cuando Pablo escribe esta segunda carta a esa gracia que Dios le ha dado. Y cuando seguimos la narrativa de la palabra de Dios, tenemos muchas imágenes. Tenemos muchos ejemplos que seguir, ¿no es cierto? Hay ejemplos que seguir, ejemplos buenos y ejemplos malos. La palabra de Dios es variada en los ejemplos que nos da, de personas que hicieron cosas buenas y hay que imitar, y personas que hicieron cosas no tan buenas o malas y que eso también no hay que imitarlo. Y nosotros vemos acá, y cuando llegamos a esta parte, vemos que de estos ejemplos nosotros tenemos que sacar provecho, porque cuando nosotros los tenemos en la palabra de Dios y el Señor nos dice que son ejemplos que hay que imitar o ejemplos donde se ve la gracia del Señor, nosotros tenemos que prestar atención para ver cómo era esa persona. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué perseguía? Y nosotros acá tenemos también este ejemplo en la iglesia naciente, en esa iglesia del Señor, para que nosotros podamos considerar e imitarle. Y a su vez, acá en este texto de 1 de Corintios capítulo 16, casi al final, tenemos a una familia muy particular.
en la cual nos invita el Señor a través de su palabra a poder considerar e imitar su fe. Que podamos mirarlos, porque son un ejemplo, y que podamos imitarlos a ellos. Ahora, hermanos, esto es tremendo. Imagínense que Pablo está escribiendo la carta a los Corintios y nosotros seamos la iglesia de Corinto. Y ahora Pablo escriba en la carta y digan: miren a la familia del hermano Leo Vázquez. Sigan el ejemplo de su familia, imiten su fe. Pero eso va a estar plasmado en la palabra de Dios para todas las generaciones, hasta que el Señor venga. Queda plasmado en la palabra de Dios el nombre de estos que son nuestros hermanos, que conoceremos en la eternidad. Y es precioso que podamos poner ejemplos y que podamos ver ejemplos a seguir. Y el Señor los tiene en su iglesia para que nosotros podamos imitarles e imitar su fe también. Nosotros somos animados por eso y el Señor ahora nos está animando por medio de su palabra a que nosotros podamos ver este ejemplo que tenemos en la Escritura, donde nos invita a conocerles, a sujetarnos a esta clase de hermanos y luego dice: reconózcanlos, reconózcanlos. Entonces, bien, ¿quiénes son estos ejemplos a seguir que el Señor nos da en la iglesia para que podamos imitarles y de una manera práctica también demostrar ese amor entre hermanos? Porque nosotros tenemos que ver acá que se nos invita también a exhortar a cómo debemos comportarnos como verdaderos cristianos de una manera práctica y poder ver aquellos ejemplos de hermanos que suman para el avance del Evangelio, que están sumando para el avance del Evangelio en este tiempo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir acá al texto y acá a esta parte final de la carta de Primera de Corintios, capítulo 16. Noten que ahí el apóstol Pablo ya casi está despidiéndose de los hermanos, le da varias recomendaciones específicas, ahora es casi todo recomendaciones como Pablo hacía, y en especial de una ofrenda que era para los cristianos pobres en Jerusalén. Y parece que acá le contesta sobre la ayuda que pueden enviar, pero da instrucciones más específicas en su segunda carta. En su segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y capítulo 9, da las especificaciones, algo muy concreto de lo que hay que hacer con la ofrenda. Y él ya se explaya un poco más ahí. Pero acá solamente está dando instrucciones y de lo que él deseaba hacer. Es como que Pablo acá les comienza a hablar de la agenda, lo que él tiene pensado hacer, lo que deseo hacer. Y empieza a hablarles acerca de lo que él desea hacer. Y a modo de aclaración, la primera carta de Pablo a los Corintios nos ayuda a comprender más a fondo cómo es el patrón de santidad de Dios para su pueblo. Y a su vez esta carta de Primera de Corintios no solamente nos deja ver eso, sino también cómo es ese patrón que está unido a la obra salvadora de Cristo. Una vida de santidad es la que tiene que vivir todo verdadero cristiano. Eso es lo que Pablo va a resaltar casi en todo, a modo de resumen, en esta primera carta de Corintios, a los Corintios. Pero nosotros vemos que la iglesia debe estar siempre unida para la misión. Lo que Pablo siempre tenía en mente era predicar a Cristo, donde Cristo todavía no fue anunciado. Y él necesitaba ese apoyo de los hermanos y de la iglesia para esa misión. La misión de la iglesia es que el nombre del Señor sea exaltado en esta ciudad. Esa es la misión. No es la misión tener un edificio súper gigante que la gente pase y mira y diga: miren qué iglesia que hay acá, tremenda, miren esta construcción. No, es que el nombre de Cristo sea exaltado, el nombre de Cristo sea glorificado, el evangelio de Cristo sea proclamado. Y hermanos, para esta tarea, para esa misión de predicar el evangelio, de que la obra del Señor siga adelante, no podemos andar como llaneros solitarios. Pablo no era un llanero solitario. Pablo necesitaba de la ayuda de la iglesia.
Pablo necesitaba de las oraciones de los hermanos. Pablo necesitaba de las ofrendas de la iglesia también. Y hasta en algunos casos él dijo, mis propias manos me sirvieron para sostenerme cuando no tenía nada. Necesitamos del otro, el hermano que está a nuestro lado. Necesitamos las oraciones, el apoyo, el aliento, suplir ciertas necesidades económicas. Y Pablo sabía muy bien esto con todo su equipo. Y nosotros vemos acá y vemos en esta primera carta de Pablo a los Corintios que la iglesia estaba bastante floja en este asunto. La iglesia estaba bastante flojita en el poder estar ayudando. Y no solamente eso, sino que la iglesia estaba teniendo problemas y se quejaba de la gente que hacía algo. De la gente que tenía la iniciativa para hacer algo, estaba habiendo problemas. Y entonces Pablo tiene que hablarles al respecto. Y la iglesia de Corinto estaba teniendo algunas divisiones. Había algunos que trabajaban por su cuenta. Algunos creían que eran de Pablo, otros creían que era de Apolos, y entonces había divisiones. Entonces Pablo tiene que poner acá un orden. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores. Todos trabajamos para un mismo Señor. Entonces, en medio de este problema, en medio de estas divisiones, y casi siempre en sus cartas el apóstol Pablo termina con exhortaciones y recordatorio de lo que dijo anteriormente. Todas las cartas del apóstol Pablo siempre tienen ese mismo cierre, recordando un poco lo que habló y exhortando a que hagan lo que se dijo. Y él está haciendo esto como para que recuerden lo que se debe hacer. Y casi siempre luego viene ¿qué? Un ruego. Os ruego, hermanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Siempre Pablo era muy amoroso. Tenía mucha claridad con la palabra de Dios, mucha firmeza en lo que era el evangelio y la obra de Cristo y la iglesia del Señor. Pero también él tenía mucho amor por la iglesia. Y noten ahí, y quiero solamente tocar el versículo 13 y 14, porque viene pegado luego al versículo 15. Y ustedes dirán, ¿esto está desconectado? No. Ahí el versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y después de eso da el ejemplo de esta familia. Pero ¿por qué estos dos versículos son importantes? Estos dos versículos son para otro sermón, porque no tienen desperdicio. Pero solamente lo quiero enfatizar acá, porque acá es como que Pablo está dando órdenes en el versículo 13. Suenan como órdenes militares. Estad alerta, vigilantes, como una atalaya, no se duerman. Y suena como algo, como un general que está dando órdenes militares o está sugiriendo que la iglesia es un ejército y que debe actuar así. Lo que Pablo también les está recordando es, no se olviden de todo lo que hablamos, actúen como adultos, no actúen como niños. Estamos en guerra. Esto es una batalla, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Es una guerra, actúen como soldados, como adultos, les exhorta. Y como hermanos necesitamos la exhortación hoy. Porque pareciera que a veces cuando llega el domingo es cuando nos vienen todas las flaquezas, ¿no? Y nos ponemos como chiquitos, como niños. Ay, se me dobló la uña, no puedo ir a la iglesia. Pero el lunes vas a trabajar con la uña vendada. Porque si no te echan. ¿Cuánto más en la iglesia del Señor adorar al Señor? Que es el que te dio la vida eterna. El que te dio el trabajo, la salud. Y la iglesia necesita del ejército completo del Señor. Necesitamos unos a otros, cada uno, un hermano al lado para que ore, para que me anime, para que me aliente.
Y los corintios estaban actuando como bebitos, pero Pablo los anima y los exhorta y los alienta. Y les dice, estén alertas, sean maduros en esto, no se duerman. Y no lo vamos a ver, pero acá en el versículo 13 y 14 hay 5 imperativos. Son 5 cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes y que todas vuestras cosas sean hechas con amor. No son cosas que si querés hacerlas, un cristiano las tiene que hacer. Un cristiano se tiene que esforzar por estas cosas. Tiene que cumplirlas cabalmente estas cosas. Y qué bueno porque el Señor nos pone ejemplo a seguir. Y ahora sí viene con el ejemplo. Porque ahora el versículo 15 dice, os exhorto hermanos. Os exhorto hermanos. Y continuando con este ánimo que Pablo da a la iglesia de Corinto, ahora él dirige su atención a personas específicas en las cuales ellos conocían y eran ejemplo. Ellos conocían y eran ejemplo que debían seguir, pero posiblemente no estaban siendo reconocidas ni tenidas en cuenta. Por eso él tiene que dar nombres específicos. Nombres específicos. Debemos amar y apreciar a los obreros fieles en la iglesia del Señor. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Cuando vemos un hermano que es diligente, que es fiel, que es un ejemplo a seguir, en una vida de piedad, en una vida de vocación, de dedicación a la iglesia, son ejemplos a seguir, pero son dignos de reconocimiento, son dignos de imitar. Y el versículo 15 al 19, acá Pablo va a mencionar a varios obreros, incluyendo a sus amados Priscila y Aquila, del versículo 19. Pero Pablo nunca pudiera haber hecho su obra si no hubiera sido por la ayuda de muchos cristianos. Pablo estaba en deuda con ellos. Él se sentía como en deuda con ellos, porque ellos lo habían ayudado a poder cumplir la obra del Señor. ¿Quién era este hombre Estéfanas y su familia? Ya vamos a entrar ahí, porque acá la palabra de Dios nos dice, exhorto hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. El hombre con su familia, Estéfanas, que viene de la palabra Esteban, que significa corona. Una corona, como la corona de un rey que va en la cabeza. Y este era un creyente de la iglesia de Corinto. No solamente él, sino que con toda su casa, con su familia. Pero Pablo dice, es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es como que son los primeros frutos de los convertidos de esa región. Y ahora Pablo dice, son un ejemplo. Pero no solamente ellos, dice juntamente con, nombra a otros, Fortunato y Acaico, en lo cual ellos también, estos dos hombres, estuvieron visitando y animando a Pablo. Y seguramente también, probablemente en Éfeso, trayendo una carta de los hermanos de Corinto con preguntas que inquietaban a la iglesia. Estos hombres llevaron como un cadete la carta para que Pablo pueda responder esas preguntas. ¿Las preguntas cuáles son? No las vamos a ver ahora, pero están en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Porque Pablo dice, acerca de lo que me preguntaron, y empieza a responder. Estos hermanos ayudaron para que la iglesia tenga una respuesta. Motivaron la respuesta del apóstol en la epístola que conocemos de 1 Corintios. Pero ahí tenemos a otros dos, a Fortunato y a Acaico. Fortunato es más un nombre en latín que significa buena fortuna o afortunado, podríamos decir. Pero también era un colaborador y era un miembro junto con Estéfanas y Acaico de esa comisión que solamente se ofrecían para llevar esas cartas o a ver qué se necesitaba.
¿Qué es lo que se necesita? ¿Vieron que a veces hay hermanos así en la iglesia? Que tienen ganas de hacer y dicen, ¿qué se necesita, pastor? ¿Qué hay que hacer? ¿Que hay que llevar algo? ¿Hay que llevar a alguien? ¿Hay que traer algo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Fortunato y Acaico eran hombres así. ¿En qué podemos colaborar? Y ahí Acaico solamente es un nombre formal que se le da a las personas que vivían en Acaya. Y ahí se le da el nombre de Acaico, pero era un creyente de Corinto también, miembro de esa comisión enviada por la iglesia allí con Estéfanas y Fortunato. Y probablemente también uno de los que acercó esa carta para que Pablo pueda responder a las preguntas que tenía la iglesia de Corinto. Pero fíjense qué importante dentro del contexto que Pablo escribe estas cartas, qué importante que es la familia extendida. Qué importante que es la familia de la fe o esa familia extendida, donde nosotros necesitamos del uno del otro. Lo estamos necesitando. Porque esa familia extendida tenía una enorme capacidad para desarrollar el ministerio cristiano. Y creo que el ruego de este breve párrafo tiene que ver con lo que el Señor desea enseñarnos en su palabra respecto a los que se esfuerzan y trabajan en la obra del Señor. Hermanos, Pablo se esforzó para trabajar en la obra del Señor, y eso lo sabemos. Pablo, cuando escribe otras cartas, él también habla de que reconozcan a aquellos que se esfuerzan y trabajan en la obra del Señor. Generalmente, cuando Pablo escribe esta palabra de aquellos que se esfuerzan y trabajan, como lo hace en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12 al 14, él utiliza la misma palabra que es copiao. La palabra es copiao. Lo que significa es trabajar hasta el extremo, hasta quedar exhausto. O sea, trabajar hasta reventar. Pablo era un hombre que trabajaba por el evangelio hasta quedar exhausto. Pero a su vez, él está diciendo que hay otras familias que trabajan de esta misma manera. Y la familia de Estéfanas era una de ellas. Tal vez su ministerio podría ser que incluyera la hospitalidad hacia los viajeros cristianos. Ustedes saben que en los tiempos aquellos no tenían distintos hoteles como tenemos acá en Bahía o en una ciudad grande. No había no había esas cosas cómodas. Allá generalmente los lugares donde se iban a hospedar eran lugares, podríamos decir, de mala muerte o donde no había gente muy buena. Entonces generalmente se abría la casa de los hermanos para poder hospedar, pero no todos tenían esa posibilidad. No todos tenían una casa grande. Posiblemente Estéfanas, junto con estos otros, posiblemente ellos hayan tenido este ministerio de hospitalidad también. Y como en otros casos tienen que ver con relaciones dentro de la comunidad a la que se les habla de reconocimiento apropiado a esta familia. Esta familia había sido muy útil para la obra del Señor y era muy útil para la causa del Evangelio. Y al colocar el foco en la atención, ahora nosotros estamos enfocados en Estéfanas. Y estamos ahora tratando de tratar de hacer una autopsia a la familia de Estéfanas. No solamente su nombre o lo que Pablo dice acá, sino solamente lo que nos dice que tenemos que imitarles, lo que nos dice su palabra que nosotros tenemos que imitar. Y lo primero que tenemos que ver acá, que esta familia, Pablo dice de ellos, son las primicias de la provincia de Acaya. ¿Qué título que le da Pablo para esta familia? Imagínense, o sea, como que son los primeros frutos, inclusive los que Pablo dice en su carta que él los bautizó. Eran alguien muy amados para el apóstol y dignos de ser reconocidos. Y es imposible determinar quiénes pueden haber compuesto la familia de Estéfanas, que incluía por lo menos
2 o más miembros adultos, porque nosotros notamos ahí el texto que es plural. Noten que dice, ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, no solamente Estéfanas, sino que en la familia había algún adulto que estaba sirviendo en la obra del Señor. Es posible, si bien no existe ningún modo de aprobarlo, que Fortunato y Acaico hayan sido miembros o parte de la familia de Estéfanas. Posiblemente algunos siervos o esclavos, como se tenía en esa época. O, como, por supuesto, como esclavos o como libertos adjuntos. Pero lo segundo es que Estéfanas y su familia se destacan entre los creyentes corintios por haberse, ¿qué? Dice, dedicado al servicio para los santos. Es una familia que está completamente entregada al servicio de los santos. Está dedicada, tiene dedicación a ese servicio. Y aquí hay personas que en una entrega de sí mismas, es lo que significa la palabra dedicado. Dedicado significa una entrega de sí mismo hacia algo. Eso es dedicado, estar dedicado completamente. Y ellos se habían dedicado o se habían hecho cargo de ministrar a otros en Corinto. No podemos estar seguros en cuanto a los detalles de este servicio, ya que la palabra es lo suficientemente ambigua para poder abarcar diferentes ministerios. ¿En qué estaba Estéfanas? ¿En la música, en la predicación, en la hospitalidad? No lo dice claramente. Pero nosotros vemos que es una noble familia que se dio al servicio de los santos, que tuvieran necesidad, y esto abarcaba los pobres y menesterosos. Pobres y menesterosos de esa época. Que verdaderamente, hermanos, cuando la Biblia habla de extrema pobreza, yo creo que nosotros, ninguno de los que estamos acá, hemos llegado a una extrema pobreza de lo que ellos debían vivir. En ese entonces no había nada. No había ayuda social, no había plan social, no había caja de nada, no había jubilación, nada. Y la iglesia se tenía que ocupar de esos hermanos. Y esta familia estaba dedicada a ese servicio. Noten el versículo 16. Pablo dice ahí, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Pablo hace un llamado ahí a sujetarse a ellos y a todos los que trabajan en la obra de Cristo. Y es cierto el significado de esta orden, sujetarse. Parece rara que se nos diga acá que hay que sujetarse a este hermano y a su familia y a todos los que trabajan así. Pero a menos que estos fueran ancianos que gobernaban su propia casa y por lo tanto tuvieran antecedentes comprobables de utilizar sus recursos en beneficios de los demás, uno se podría sujetar y hacerle caso a lo que dice Pablo. Pero noten acá que implica que probablemente también el ministerio de ellos no se limitaba a buenas obras de servicio entre los creyentes, sino que también incluía alguna responsabilidad por el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra en la iglesia local es lo fundamental. Yo no puedo decir, a mí pídanme ayuda para hacer lo que sea, pintar, barrer, pero estudiar la Biblia no, yo no estoy para eso. Y eso nunca puede llegar a ser, porque el ministerio central en todo cristiano y en la iglesia del Señor es la palabra. Es la palabra. Pero resalta acá notablemente, y noten qué importante es que una familia como la de Estéfanas asuma
el liderazgo de buenas obras. Esta familia está asumiendo ese liderazgo y Pablo lo está resaltando. Ellos tienen buenas obras, son dignos de imitar. Tienen que mirarlos, tienen que verlos, tienen que reconocerlos. Y Pablo amplía el círculo, porque no solamente dice a la familia de Estéfanas. Noten ahí que dice a los que son como ¿quién? Como ellos. El círculo es Estéfanas, ahora el círculo se amplía un poquito más, a los que son como ellos. Pero ahora lo amplía un poco más al círculo. Y noten que dice, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. La palabra trabaja ahí es la misma que le cité hace unos minutos atrás, la que Pablo utilizó en la carta a los tesalonicenses, copiao, trabajar hasta quedar exhausto, trabajar hasta el extremo, sentir fatiga, trabajar duro hasta quedar exhausto. A esas personas, Pablo dice, imítenla y reconózcanla, síganla, hagan como ellos, porque lo están haciendo para el Señor, lo están haciendo para la causa de Cristo. Seguid vosotros a estos líderes, y este es nuestro gran problema actual, hermanos, encontrar grandes líderes y muchos seguidores leales que quieran imitar. Ellos veían ahí esto y Pablo lo estaba notando porque había alguien que estaba trabajando y no se lo estaba reconociendo y no se lo estaba imitando. Entonces Pablo los tiene que exhortar. Por eso dice, os exhorto, empieza diciendo, hagan como ellos, sigan a estos hombres que son así. Y qué bueno poder ver personas así, imitarlas y seguirlas, porque hermanos, esto daría la solución a muchos problemas eclesiales. Daría la solución a muchas cosas que pueden llegar a surgir en la iglesia, problemas. O si hay que comenzar una nueva obra, o necesitamos más obreros, necesitamos líderes fieles que sean dignos de imitar, que los podamos ver, que sean ejemplo, que podamos decir nosotros, mirá, ves al hermano tal, bueno, fíjate en ese, imítalo. Nosotros podemos decir eso de algunos de nosotros, yo hermanos puedo decir de varios de ustedes que son dignos de imitar, son de imitación para mí inclusive. Muchas veces en su fe, en su fidelidad, en su trabajo en la obra del Señor. Y eso alienta. Y acá Pablo está alentando también a esto. Y como sucede a menudo, acá pasaba que alguna gente de la congregación no apreciaba estas labores y tal vez repudiaban a los miembros de la familia de Estéfanas. Y esto pasa cuando hay alguien que en verdad quiere hacer algo. Acá se estaban levantando y diciendo, ¿qué están haciendo estos? Mirá, los de la casa de Estéfanas, ¿quién se cree este? ¿Qué quiere ser más que nosotros? Y había problemas, y había divisiones, y no los querían reconocer. Una de las quejas podría haber sido que estos miembros nunca fueron oficialmente elegidos para servir a la iglesia, sino que ellos mismos tomaron la iniciativa de hacer algo para la iglesia del Señor. Y tal vez ahí podría haber un problema. Como no habían sido nombrados oficialmente, ellos se habían levantado para servir a los santos y entonces ahí posiblemente haya problemas, porque Pablo es muy enfático en poner el nombre de estas personas para que no se olviden. No solamente que imiten a todos los que trabajan, sino que acá tengo nombres específicos.
Estéfanas, su familia, Acaico y Fortunato, así como Priscila y Aquila. Ténganlos en cuenta. No se quejen de ellos. Imítenlos, síganlos. No le pongan un freno. Por eso tal vez la exhortación de Pablo, para que ellos presten atención. Porque los celos y las rivalidades, si ustedes leen toda la carta de Primera de Corintios, se van a dar cuenta que los celos y las rivalidades minaban la iglesia, hermanos. Estaba por todos lados, por todos lados. Pero Pablo tenía un alto concepto de la membresía. Inclusive aquellos que ponían traba a la obra del Señor, Pablo, como los llama, santos. Santos. Porque él sabía que eran hermanos. Sabían que estaban errados, que estaban equivocados. Y él quería que ellos cambien ese foco y que puedan ver correctamente. Pero él veía la obra de Cristo en ellos. Y eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, cuando nos exhortamos también unos a otros. No tratar al otro como un incrédulo, impío, un hijo del diablo. Se ha sido lavado con la sangre de Cristo. Se ha dado en un tiempo ese testimonio público de su fe. Pero ahora está pasando un momento donde está luchando con sus debilidades. Poder acercarse y poder decirle, hermano, quiero alentarte, me acerco en amor, quiero animarte a que tengas esto en consideración. Y Pablo lo hace acá en toda la carta a la iglesia de Corinto, una carta muy dura, carta extremadamente dura, que en la segunda carta Pablo había tenido temor de cómo iban a reaccionar los corintios por la carta dura que él había enviado. Sin embargo, vino Tito, otro ayudante. ¿Y qué le dijo? Le dio la noticia a Pablo. Pablo dice, Tito me confortó con sus palabras, como que me refrescó. Porque Tito le fue con la noticia y le dijo, Pablo, la iglesia te ama. La iglesia se está arrepintiendo. La iglesia está cambiando. Y Pablo fue alentado. Y fíjense, versículo 17. Y acá claramente la clave es ministrar las necesidades. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Noten que acá que no solamente la clave es ministrar las necesidades, ya que Pablo lo ha experimentado en Éfeso con Estéfanas, así como Fortunato y Acaico, pero la llegada de ellos dice que alegró el corazón de Pablo. Alegró el corazón de Pablo. La llegada de ellos no solo alegró el corazón de Pablo, pudieron llenar ese vacío que él sentía en su vida, separado como lo estaba de la iglesia corinta. Y noten que, y no sabemos si Pablo acá quiere ser irónico o no con lo que les está diciendo o escribiendo, pero no podemos apreciar bien en qué sentido lo dice Pablo, que quiere decir que ellos llenaron, o ellos, mejor dicho, suplieron lo que faltaba de vuestra parte. No es específico ahí. No se sabe de qué está hablando Pablo, pero está mostrando que de alguna manera estos hombres, esta familia, habían suplido eso que le faltaba y que alegró su corazón. Alegró su corazón. Ministró lo que Pablo estaba necesitando. Y miren ahí el versículo 18, finalmente. Dice, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, por tanto reconoced a tales personas. Y ustedes lo tienen en algunas traducciones ahí, ¿no? Dice que ellos refrescaron el espíritu de Pablo. Ellos refrescaron su espíritu y que también lo habían hecho por los corintios. Dice, no solamente a mí, sino también que ellos
lo hacen con ustedes o lo hicieron en algún momento con ustedes. Reconózcanlos. Reconózcanlos. Y hermanos, esto también es comunión unos con otros. Ellos le dieron un reporte favorable de la iglesia. Y un ministerio como este, o un ministerio como el de Estéfanas, Fortunato y Acaico, tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido. ¿Por qué solamente tendemos a reconocer a aquellos que se ven, la cara visible de la iglesia? Sea un pastor que predica todos los domingos, reconozcan a aquellos que hacen más fácil la labor del pastor. Reconozcan a aquellos que en la iglesia no se ven, pero están siempre ahí, trabajando en la iglesia del Señor, supliendo las necesidades, visitando, orando, asistiendo, ayudando, de alguna manera. Y cierra acá Pablo diciéndole, reconozcan a los tales, porque se van a levantar en la iglesia hombres que van a querer ayudar. No le pongan freno, anímenlos, anímenlos. La expresión, noten ahí que dice, reconoced pues a los tales o a tales hombres, va más allá del trío que se menciona, de Estéfanas, Fortunato y Acaico, sino que son todos los que son como ellos, todos los que son de esa manera. Entregan su tiempo, talento para el bien de la iglesia de Cristo. Los siervos de Dios no deben actuar en forma distinta de lo que hace Dios, que envía tiempos de refrigerio a los corazones y a la mente de su pueblo. La iglesia del Señor, la iglesia contemporánea, necesita de tales personas que sirvan a las necesidades de los demás con los dones que se les ha dado para eso. Cuando el Señor te salvó, el Señor te dio dones. ¿Te pusiste a pensar cuáles son esos dones? ¿Te pusiste a pensar si los estás dando a la iglesia? ¿Estás pensando cómo estás sirviendo a otros? ¿O solamente nos estamos mirando para abajo a ver la pelusa del ombligo que tengo? ¡Ay! ¿Quién me la puede sacar? Esto se trata, hermanos, de no mirarme a mí, sino de mirar la necesidad de otros, de ver qué necesita el otro. Y los hijos de Dios hacen eso. Porque Cristo no se miró a sí mismo como algo que Él se podía aferrar, sino que Él se despojó, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo. Y ese es el mayor ejemplo para nosotros que debemos seguir. Él dejó su condición, Él dejó esa, podríamos decir, comodidad y vino a habitar en un pueblo inmundos en medio de gente con labios inmundos. Tenemos el ejemplo de Cristo. Por eso creo que el ejemplo acá y lo que Pablo está diciendo, hermanos, no les estoy pidiendo a la congregación que autorice tal ministerio. Lo que yo necesito es que lo reconozcan. Los que tienen deseo de salir a predicar el Evangelio, tienen que salir y predicar. No se les va a poner un freno y decir, no, tenemos que tener un ministerio de evangelismo, hacer una asamblea, ver quién es el presidente, después de ahí ver. No, mi hermano, si es un hermano que tiene un testimonio de su fe, que es un hermano fiel dentro de la iglesia, que vemos ese testimonio de Cristo, de una obra transformada por la gracia de Dios, y tiene el deseo de ir y predicar, vaya y predique. Tiene deseo de abrir su casa para que se enseñe la palabra de Dios y se está esforzando por estudiar la palabra de Dios, se está esforzando por aprender cada día la Escritura, pues abra su casa
y lo vamos a ayudar a dar un estudio bíblico. No se está pidiendo que se autorice, se está pidiendo que se reconozca. Acá hay un hombre que tiene el deseo de servir, reconózcanlo, dice Pablo, reconozcan a los tales. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y yo creo que esto no es un cliché, ¿no? Que se ha dicho muchas veces. Hay un tiempo donde es el tiempo donde el enemigo, donde Satanás, cada vez más está metiendo a la iglesia a mirarse a sí mismo para dentro suyo, individualmente. Encerrarse en su propio mundo, encerrarme en mí mismo, socializar conmigo mismo y no estar mirando las necesidades de afuera. Perversamente Satanás está tejiendo esta estructura, todo considerado bajo el gobierno del Señor que tiene que ocurrir. Pero no tenemos que ser desatentos a esto, porque nos está llevando a mirarnos a nosotros mismos y a no ver las necesidades que hay fuera. Necesidades de mi hermano, necesidad de la iglesia. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales también. Orar unos por otros, apoyarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, visitarnos unos a otros. Hermanos, yo estaba sacando la cuenta cuando veía esto y pensaba si había algún pastor dentro de mi larga, podríamos decir, carrera de iglesia evangélica, que haya venido a mi casa solamente a decirme, ¿cómo estás? Vine a tomar unos mates con vos. Y animarme en la palabra de Dios. Y tristemente, hermanos, no lo recordé. No lo recordé. Pero no lo estoy diciendo a modo de queja, lo estoy diciendo a modo de autocrítica, porque a mí me toca estar haciendo esa tarea. Y yo sé que la necesidad es que no solamente que yo vaya y tome mate en la casa de los hermanos, es recordarles el Evangelio y orar por ustedes y recordarles y alentarlo en medio de sus debilidades. O solamente saber cómo están. Y nosotros tenemos que ver que acá entre nosotros somos muchos y podemos estar alentándonos, mandando un mensaje, un texto bíblico. Hermano, estás en tu casa, voy a ir a visitarte. Y hermano, no saben lo precioso que es. Lo precioso que es. A mí me pasó un tiempo cuando trabajaba en la librería cristiana, ¿no? Ustedes saben. Íbamos a vender Biblias a los pueblos de acá cerca. Todos los pueblos, Pedroluro, Ascasubi, Burato, están todos juntos. Y muchos de ellos comunidad boliviana. Pero hermanos, nosotros solamente íbamos con el dueño de la librería y solamente íbamos a llevarle algo que ellos no podían viajar para comprar, pero tenían el deseo de tener. Pero a veces había hermanos que nos abrían su casa y nos estaban esperando con comida, con un montón de cosas. Y parecía que cuando entrábamos nosotros, de en serio hermanos, parecía que, no sé, entraba Jesús. Y nada que ver, lejos de eso. Y recuerdo una vez una hermanita que trabajaba en el campo con su esposo, cosechando la cebolla, que él nos miró y dijo, no puedo creer que ustedes estén sentados acá con nosotros. Nos miramos con Walter y dijimos, es que es valioso. Y a veces no nos damos cuenta lo reconfortante que puede llegar a ser una visita, un aliento al hermano, a la hermana. ¿Cuánto podemos animar, reconfortar en el Señor? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando los miembros de la iglesia honran a los obreros que trabajan arduamente, van a seguir su ejemplo. Y una congregación con obreros dispuestos
será un generador que iluminará y beneficiará a toda la comunidad en la que reside. Y a su vez, hermanos, que nosotros podamos ser cristianos que adopten un antiguo proverbio, no de la Escritura, pero es un antiguo proverbio que a mí me pareció pertinente para poder cerrar esta enseñanza. Un antiguo proverbio que dice así: solo una vida que pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo perdurará. Solo una vida que pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo va a perdurar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos ejemplos que nos dejas en tu palabra de personas, de hermanos, salvados por tu gracia. No son, Señor, hermanos que nos tenemos que postrar y adorar. Son solamente hombres débiles como nosotros, seguramente con fallas, con problemas, con pecado. Pero, Señor, nos dejas esta enseñanza de este ejemplo que debemos seguir y reconocer. Señor, te rogamos que podamos trabajar para tu causa y por tu causa, para que el reino de los cielos siga avanzando, no solamente en esta ciudad, sino en toda nuestra nación. Señor, gracias por los hombres fieles que has levantado en distintas partes de esta nación, predicando tu palabra fielmente. Señor, gracias por aquellos hombres que lo hacen aún sin recibir un salario. Gracias, Señor, porque lo hacen pensando, Señor, en que tu nombre tiene que ser exaltado. Y, Señor, ayúdanos entre nosotros a poder ser ejemplos verdaderamente a la iglesia, a los hermanos, que quieran mirarnos para imitarnos. Señor, gracias por los muchos ejemplos que hay aquí, Señor. Hombres, mujeres. Señor, hasta he aprendido de niños de acá, Señor, de cómo es una fe sencilla. Señor, sigue levantando en esta iglesia local esos ejemplos para alentar a otros. Y si es para que salgamos también fuera de esta iglesia y que otros sean animados y alentados, también, Señor, que hagas tu obra. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia, y gracias por cuidar tu iglesia siempre, Señor. Y gracias por darnos un gran ejemplo a seguir. Te damos gracias, Cristo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.